Hola. Bienvenido a mi canal News Around. Vine a vosotros con noticias de Alil y Esla. Sin embargo, antes de comenzar mi vídeo, me gustaría que te suscribas, comentes y le des me gusta a mi vídeo. Esto me hace querer seguir produciendo noticias para ustedes. Muchas gracias y pasemos a mi vídeo. Halil İbrahim Ceylan, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y el cine turco, experimentó recientemente un gran dolor junto a su familia. La bisabuela de Ceylan, de 100 años, falleció tras sucumbir a problemas de salud que padecía desde hacía mucho tiempo. Este triste acontecimiento conmovió profundamente tanto a Halil İbrahim Ceylan como a su familia. Después de esta dolorosa pérdida, Halil İbrahim Ceylan y su esposa asistieron al funeral de su bisabuela y trataron de superar estos días difíciles con su familia. La tía bisabuela de Halil İbrahim Ceylan era uno de los miembros más antiguos de la familia. Al cumplir 100 años, la tía ocupaba un lugar importante en la familia después de una vida larga y difícil. Durante sus muchos años de vida, vio muchas generaciones y se convirtió en un sabio y guía de la familia. Su muerte significa una gran pérdida para la familia Ceylan. Los familiares se unieron para mantener vivos sus recuerdos y proteger el legado que dejó. La noticia de la muerte de la tía bisabuela fue recibida con gran tristeza por Halil İbrahim Ceylan y su familia. El acto fúnebre se desarrolló con la participación de familiares y amigos cercanos. Halil İbrahim Ceylan asistió al funeral con su esposa y cumplió con su último deber para su tía bisabuela. Durante la ceremonia hubo momentos emotivos entre los familiares y compartieron juntos su dolor. Los recuerdos y memorias que dejó la tía a lo largo de su dilatada vida fueron expresados en el acto fúnebre y se demostró una vez más el amor y respeto hacia ella. Halil İbrahim Ceylan compartió publicaciones emotivas en sus cuentas de redes sociales después de la muerte de su tía bisabuela. Ceylan expresó los valores que su tía le sumó a él y a su familia a lo largo de su vida y los recuerdos que tuvo con ella. Expresó sus sentimientos a sus seguidores al compartir un mensaje que decía: "La pérdida de nuestra tía bisabuela es un gran dolor para nuestra familia. Sus sabias palabras y su amoroso corazón siempre estarán con nosotros. Que descanse en paz". La muerte de la tía bisabuela permitió a la familia Ceylan pasar más tiempo junta y apoyarse mutuamente. Halil İbrahim Ceylan y su esposa, junto con sus familiares, recordaron los recuerdos de su tía y se dieron moral en estos días difíciles. Esta solidaridad dentro de la familia ayudó a aliviar el dolor de la pérdida. Estos días difíciles que pasamos juntos fortalecieron aún más los lazos familiares. Después de la muerte de la tía bisabuela de Halil İbrahim Ceylan, los mensajes de apoyo de sus fans fueron una gran inyección de moral para él. Ceylan, quien recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales, agradeció a sus fans y afirmó que salió fortalecido de este difícil momento gracias a su apoyo. El amor y el apoyo de sus fans ayudaron a Halil İbrahim Ceylan a superar este dolor más fácilmente. Después de la muerte de su tía bisabuela, Halil İbrahim Ceylan comenzó a hacer nuevos planes para su vida y su carrera. Esta pérdida le recordó una vez más lo corta y preciosa que es la vida. Ceylan planea pasar más tiempo con su familia y emprender nuevos proyectos en su carrera. Con el apoyo de su familia, seguirá dando pasos exitosos tanto en su vida privada como en su carrera. Halil İbrahim Ceylan planea tomar varias medidas para mantener viva la memoria de su bisabuela. Planea proteger los recuerdos y valores de su tía y organizar varios eventos y proyectos para mantener viva su memoria. De esta manera, los valores y enseñanzas que su tía bisabuela sumó a lo largo de su vida serán transmitidos a las generaciones futuras. Aunque la muerte de su tía bisabuela fue una gran pérdida para Halil İbrahim Ceylan y su familia, su legado de amor y sabiduría siempre vivirá. Los miembros de la familia siempre recordarán y apreciarán los consejos y el trato amoroso que su tía le dio a lo largo de su vida. Este legado seguirá ocupando un lugar importante en la vida de Halil İbrahim Ceylan y su familia. En sus publicaciones tras la muerte de su tía bisabuela, Halil İbrahim Ceylan enfatizó lo valiosa que es la vida y que debemos apreciar a nuestros seres queridos. Ceylan dijo: "La vida es corta e incierta. Apreciar a nuestros seres queridos y pasar más tiempo con ellos es lo más importante. Nuestra tía bisabuela nos enseñó lo valiosos que son el amor y el conocimiento. Haremos todo lo posible para mantener viva su memoria y transmitir el legado que ella dejó a las generaciones futuras", expresó de la siguiente manera:
La muerte de la tía bisabuela de Halil Ibrahim Ceyhan dejó una profunda huella tanto en su vida como en la de su familia. El apoyo y la solidaridad de la familia durante este momento difícil ayudaron a aliviar el dolor. Halil Ibrahim Ceyhan, su tía honrará su memoria haciendo todo lo posible para mantener vivos sus recuerdos y su legado. Con el apoyo de sus fans y amigos, Ceyhan logrará superar con fuerza este difícil periodo y continuar su vida con nuevos proyectos. La muerte de la tía bisabuela de Halil Ibrahim Ceyhan fue un momento difícil no solo para él, sino también para su esposa. Durante este proceso, la esposa de Halil Ibrahim Ceyhan le brindó un gran apoyo y superaron juntos estos dolorosos días. Su esposa nunca se separó de Ceyhan, lo que le dio moral y fuerza. La pareja superó juntos este difícil periodo y fortaleció aún más sus lazos familiares. La ceremonia fúnebre fue testigo de momentos emotivos. Halil Ibrahim Ceyhan, su esposa y familiares vivieron momentos emotivos mientras desempeñaban sus últimos deberes para su tía bisabuela. Durante la ceremonia se observó un gran vínculo de solidaridad y amor entre los familiares. Halil Ibrahim Ceyhan rindió homenaje a la memoria de su tía dejando flores en su tumba. Estos momentos rompieron el corazón de todos los que asistieron a la ceremonia, y muchas personas no pudieron contener las lágrimas. La tía bisabuela tuvo muchos recuerdos y experiencias a lo largo de su vida, dejando un rico legado para la familia. Los recuerdos de juventud de la tía fueron contados por los mayores de la familia y transmitidos a las nuevas generaciones. Estos recuerdos reforzaron el sentido de unión de la familia y ayudaron a mantener viva la memoria de la tía. Halil Ibrahim Ceyhan y su familia seguirán manteniendo vivos sus valores y enseñanzas, inspirados en la vida de su tía bisabuela. La bisabuela de Halil Ibrahim Ceyhan había acumulado muchas historias interesantes e instructivas a lo largo de su larga vida. Las historias que contaba siempre fueron escuchadas con interés en las reuniones familiares y transmitidas a las nuevas generaciones. Halil Ibrahim Ceyhan planea llevar el legado de su tía a un público más amplio recopilando estas historias y recuerdos únicos de su tía en un libro. Este libro será un recurso importante no solo para la familia, sino también para todos los que sientan curiosidad por la vida llena de sabiduría de la tía. La muerte de la tía bisabuela de Halil Ibrahim Ceyhan también llamó la atención de los medios. Ceyhan concedió muchas entrevistas durante este proceso y compartió con ella la vida y los recuerdos de su tía. Los medios cubrieron ampliamente este emotivo periodo que atravesó Ceyhan y cómo su familia se unió durante estos difíciles días. En sus entrevistas, Halil Ibrahim Ceyhan habló sinceramente sobre las lecciones que aprendió de la vida de su tía y su vínculo con ella. Aunque la muerte de su tía bisabuela fue una gran pérdida para Halil Ibrahim Ceyhan y su familia, su legado de valores y sabiduría familiares siempre vivirá. Los miembros de la familia siempre recordarán y apreciarán los consejos y el trato amoroso que su tía le dio a lo largo de su vida. Este legado seguirá ocupando un lugar importante en la vida de Halil Ibrahim Ceyhan y su familia. La muerte de la tía hizo que la familia Ceyhan se uniera y se apoyara mutuamente. Los familiares demostraron que estaban decididos a mantener vivo el legado y los valores dejados por la tía abrazándose más fuerte durante este momento difícil. Esta solidaridad y unidad dentro de la familia ayudó a aliviar el dolor de la pérdida y fortaleció aún más los lazos familiares. Halil Ibrahim Ceyhan planea organizar varios eventos para mantener viva la memoria de su bisabuela. Quiere mantener viva su memoria y asegurarse de que los miembros de la familia recuerden sus recuerdos organizando eventos conmemorativos en el cumpleaños de su tía y en los aniversarios de la muerte. Estos eventos contribuirán a trasladar los valores y enseñanzas impartidas por la tía a lo largo de su vida a las nuevas generaciones. La amabilidad y disposición de la tía bisabuela a lo largo de su vida dejó un legado importante para Halil Ibrahim Ceyhan y su familia. El amor y la compasión que la tía mostró hacia las personas y los animales necesitados se convirtieron en una inspiración para los miembros de su familia. Halil Ibrahim Ceyhan planea mantener vivo el legado de su tía apoyando varios proyectos de responsabilidad social para mantener su enfoque benevolente. Después de la muerte de la tía bisabuela, los familiares compartieron emotivos mensajes en las redes sociales, expresando el lugar de la tía en sus vidas y sus recuerdos de ella. Los hermanos de Halil Ibrahim Ceyhan y otros miembros de la familia recordaron los sabios consejos y el amoroso enfoque de su tía y afirmaron que mantendrían viva su memoria. Estos emotivos mensajes mostraban cuánto valoraba la familia la memoria de la tía y estaba decidida a mantener vivo su legado. La muerte de su tía tatarabuela,
Halil Ibrahim le recordó una vez más a Seyhan lo valiosa que es la vida y que debemos apreciar a nuestros seres queridos. Seyhan está decidido a dar forma a sus esperanzas y planes para el futuro de acuerdo con el legado dejado por su tía. Seyhan, que sigue trabajando para pasar más tiempo con su familia y conseguir nuevos éxitos en su carrera, pretende mantener viva la memoria de su tía y transmitir sus enseñanzas y valores a las generaciones futuras. Halil Ibrahim Seyhan agradeció a todos los que lo ayudaron a superar el difícil periodo que atravesó tras la muerte de su tía bisabuela. Afirmó que superó este dolor más fácilmente gracias al apoyo de su familia, amigos y fans. Seyhan afirmó que hará todo lo posible para mantener viva la memoria de su tía y trabajará para honrar su legado. Halil Ibrahim Seyhan transmitió el siguiente mensaje a sus fans: apreciar a nuestros seres queridos y pasar más tiempo con ellos es una de las cosas más importantes en la vida. Siempre recordaré los valores y las palabras de sabiduría que me enseñó mi tía bisabuela. Nosotros. Gracias a todos por su apoyo y amor. Tras la muerte de su tía bisabuela, Halil Ibrahim Seyhan decidió abrir una nueva página en su vida, mantener vivo su legado y pasar más tiempo con su familia. Este proceso le recordó una vez más lo corta y preciosa que es la vida. Seyhan, sabiendo el valor de cada momento que pasa con su familia, está decidido a estar con ellos y acumular recuerdos felices juntos. Este emotivo viaje de Halil Ibrahim Seyhan muestra una vez más lo importantes que son nuestros seres queridos en la vida y que debemos apreciarlos. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.